A veces pensamos que Dios escucha más a otras personas que a nosotras mismas. Incluso hemos llegado a decirle a alguien, oye, ya que Dios te escucha más a ti, ¿por qué no le pides por favor que me ayude con tal cosa? ¿Cómo saber si Dios escucha mis oraciones? ¿Cómo saber si las oraciones que yo estoy haciendo realmente pasan del techo? Bueno, pues bienvenidas a este podcast de Alma Libre. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma Libre. Un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Bueno, ¿cómo saber si Dios escucha mis oraciones? La promesa de Dios es que Él escucha las oraciones de sus hijos. Y Dios no miente. De manera que, para empezar, es algo que debes creer. No es por lo que tú sientes, no es como que, no sé si les ha pasado, pero hay momentos de oración en los que uno siente que está hablando solo, que esa oración no pasa del techo, que no pasa de esas 4 paredes, y uno dice, Dios no me está escuchando, yo siento que Dios no está hoy acá. Y es algo que han enseñado en muchas iglesias, que se trata de algo que tú sientes, que si no pones música y no sientes que de verdad el Señor está ahí, entonces el Señor no está ahí. Y esto es falso, se llama solo mover las emociones. No necesitamos de música de fondo y de sentir que el ambiente, la atmósfera se llena del Espíritu Santo, porque eso es una teología falsa. El Espíritu Santo habita dentro de nosotras. El Espíritu Santo no desciende a un lugar, si lo llamamos, ¿no? Él está en nosotras. Si somos hijas y creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, el Espíritu Santo sin duda alguna habita en nosotras. De manera que no hace falta que haya música. Si hay, súper. Si no, genial. Pero no hace falta que haya música para que tú sientas, porque la oración no se trata de que tú sientas o no la presencia del Señor. La oración se trata de acercarse con fe al Señor, con arrepentimiento, con respeto, con la conciencia de quién es Él, a quién le estamos hablando, con quién nos estamos sentando a hablar, a quién estamos pidiéndole ayuda. Y esa conciencia viene de una teología real, de una teología sana, es decir, de saber quién es Dios, cuál es ese Dios al que le estamos hablando y no el Dios que nosotras mismas creamos en nuestra cabeza o que otras personas nos enseñaron. Si tú estás adorando, estás acercándote a un Dios falso, pues no es el Dios de la Biblia. Y ese Dios falso es aquel que a veces no está. No, Dios siempre está. De manera que si piensas que Él no está, pues debes revisar muy bien tu teología, debes revisar muy bien en qué Dios crees. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que siempre está atento a las oraciones de sus hijos, que inclina su oído a las oraciones de sus hijos, que antes de que le pidamos ya sabe lo que le vamos a pedir. Entonces ¿para qué le pedimos? Porque queremos una relación con Él, porque Él quiere que nos acerquemos a Él, porque Él quiere relacionarse con nosotros, porque Él quiere que lo conozcamos cada día más. Él nos conoce, pero Él quiere que nosotros lo conozcamos cada día más. Por eso oramos. Él ya sabe lo que tú necesitas, Él ya sabe lo que le vas a pedir, pero Él quiere que se lo pidas. Él quiere que tú te acerques a Él. Es como si tú tienes un hijo, tú ya sabes que tiene zapatos pequeños, ¿cierto? Pero qué lindo es que Él te diga, papá, mamá, necesito unos zapatos, que hable contigo y no que, no, pues no se hablan. Por inercia el papá ya sabe y el hijo ya sabe, entonces ninguno se habla nunca de las necesidades ni nada. No, la relación es importante. Y nuestra relación con Dios es lo más importante. Es bueno que sepas que Dios escucha tus oraciones. Y debes basarte en esa premisa, en esa verdad de que no se trata de ti, no se trata de si tú lo sientes o no, si tú caminas con el Señor, sin duda alguna, Él escucha tus oraciones. Sin embargo, podemos hablar de 4 oraciones que Dios no responde. Sí escucha, pero no responde. Y te las voy a mencionar en este podcast. En primer lugar, Dios no responde cuando oramos con propósitos egoístas. Dice Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Entonces, si tú le dices, Señor, yo quiero un Ferrari, Señor, te lo pido, por favor, dame un Ferrari.
es un propósito egoísta. Es un propósito que de fondo tiene, quiero lucir el Ferrari con los demás, quiero que los demás vean que yo estoy bien, quiero que los demás vean que yo soy exitoso. Y yo lo pongo a nivel de Ferrari, pero a veces son cosas pequeñas. Señor, yo quiero hacer ese viaje y te lo pido y el viaje es lo más importante y yo necesito subir las fotos en las historias para que la gente vea que yo de verdad pude ir. Y la pregunta es, ¿por qué quieres ir? ¿Quieres ir para descansar o quieres ir para que los demás vean que tuviste un gran diciembre, que tuviste una gran mitad de año? ¿Quieres que los demás vean que tú eres próspero? ¿Quieres que los demás vean que te va bien, que la pasas rico, que eres cool, que eres chévere? ¿O realmente necesitas descansar? Y Dios conoce nuestro corazón. Y hay oraciones que Él no responde porque son egoístas. Incluso oraciones que hacemos respecto a otras personas. Por ejemplo, Señor, yo te pido que mi esposo vea que la están barrando conmigo. Por favor, muéstrale. Y vale, es una gran idea ir al Señor si sentimos que nuestro esposo no está de pronto comprendiendo algo que para nosotras es más importante. Oigan, es lo primero que uno debe hacer en lugar de reclamarle a su esposo, ir en oración y pedirle al Señor, muéstrale. Eso está muy bien. Pero si tú nunca le has pedido al Señor, muéstrame en qué estoy fallando yo como esposa, dudo mucho que el Señor le muestre a tu esposo lo que le está haciendo mal. Entonces, primero debemos pedirle al Señor que nosotras podamos glorificar al Señor, podamos ver nuestros propios errores, podamos pedirle cosas que no sean para lucir delante de los demás, sino porque de verdad las necesitamos. Entonces, en primer lugar, Dios no responde cuando oramos con propósitos egoístas. En segundo lugar, Dios no responde cuando oramos fuera de su voluntad. ¿Cómo así, Laura? ¿Yo cómo voy a saber la voluntad de Dios? Bueno, la oración bíblica está centrada en quién es Dios, ojo a esto, y en su perfecto plan para nosotras. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, como dice en Romanos 12:2. Por eso podemos descansar en que Él sabe lo que es mejor para nosotras. Si oras, Señor, que ese trabajo sea para mí, resulta que no fue, no es que Dios no te escuchó, sino que Él tiene otro plan para ti. Entonces, aquí puedes acercarte al Señor a pedirle algo bueno, aparentemente bueno para ti, como un trabajo. Por supuesto que le puedo pedir un trabajo al Señor. Pero si ese trabajo no se dio, no es que Dios no está atento a lo que tú le pediste, sino que Él tiene otro plan. Resulta que al otro día te dice, no, mira, no es para ti el trabajo, no te vamos a contratar a ti, muchas gracias. Y tú dices, ay, el Señor no me escuchó. No. La actitud de nuestro corazón debe ser, Señor, gracias, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta y yo sé que tú tienes mejores planes para mí. Y te lo digo porque lo he vivido. Te lo digo porque pasé por momentos en los que me cerraron la puerta en la cara de muchos trabajos y yo decía, esto no puede ser. Y te cuento una historia rápida y es que cuando yo me fui a estudiar liderazgo bíblico en Cristo para las Naciones, que pues en ese momento me pareció el mejor lugar para ir. Gracias al Señor ahí fue donde yo abrí mis ojos a también como entender un poco más qué es la sana doctrina y etcétera. Yo me fui para allá con trabajo. Tenía 2 trabajos, entonces yo era la que invitaba pizza y era la que tenía plata siempre y estaba muy bien. Y en el segundo semestre me quedé sin trabajo, sin ninguno de los 2 trabajos. Y el Señor fue el que me sostuvo en ese tiempo. Pero les digo que yo no tenía ni para comer y yo no quería decirle a mi familia nada. Mi familia estaba en Bogotá y yo no les quería decir, oigan, estoy aguantando hambre. No, yo lo que hice fue pedirle al Señor, Señor, hoy tengo mucha hambre. Por favor, ayúdame a comer. Nosotros vivíamos dentro del instituto, dentro de Cristo para las Naciones. Y yo no le conté a nadie, pero les quiero decir que todos los días el Señor ponía una persona para darme algo de comer. Y es impresionante recordar eso. Es imposible recordarlo y que no se me quebrante la voz y recordar cuando decían, sobre un plato de comida, ¿alguien lo quiere? Yo decía, yo lo quiero. Otro día una amiga, compartimos la comida. Seguramente ella conocía mi situación y no me quiso decir nada, pero me dice, ¿compartimos?
te doy la mitad de mi comida. De repente alguien repartía cereal o alguien decía vamos a comer pizza, yo invito o lo que sea, hasta que en un punto le conté a mi familia, porque yo estaba muy dolida como del abandono que habían tenido conmigo y les dije como, oigan, estoy aguantando hambre acá. Y ahí mi familia me ayudó y les digo que yo pude ver la mano de Dios cada día y yo pensaba, no me dan trabajo en ninguna parte. Llegué a Bogotá, después de que me gradué, llegué a Bogotá y no tenía trabajo, ¿saben? Y me tocó trabajar en un lugar de alquiler de carros. Yo soy comunicadora social, venía trabajando para el Ministerio de Educación en una empresa, pues digamos, outsourcing. Y no me daban trabajo, entonces bueno, trabajé en ese lugar que les digo alquilando autos y allá tenía que sacar al perro, responder los correos, ser un poco todera y el jefe que tenía era súper meticuloso, un poquito estricto, un poquito cuadriculado, por no decir nada más. Y yo no me aguanté esa situación y renuncié. Me tocaba lavar los carros, me tocaba realmente hacer de todo. Y yo renuncié. Le dije al Señor, Señor, no me pagan nada, no me queda nada de este salario. Por favor, ayúdame. Este jefe está siendo un poco abusivo conmigo, con mi trabajo, con todo esto de ser todera de esta manera. Y me acuerdo que él me dijo, pero usted no debería renunciar porque ahorita está muy difícil conseguir trabajo. Y él fue muy grosero, casi no me quiere pagar. Bueno, entonces le dije, mira, mi vida no se rige por la situación del país ni por lo que usted diga. Mi vida se rige por lo que dice el Señor. Y yo sé con quién estoy, yo sé quién es mi Señor. Y eso fue todo lo que le dije. A la semana estaba trabajando para una campaña presidencial. Y fue algo como, wow, yo nunca me imaginé trabajar acá, pero los planes de Dios son perfectos para nosotros. Y si nosotros miramos para atrás, vamos a entender que de verdad esos puntos que se unen de los que hablaba Steve Jobs son cosas de las que habla la Biblia y es, tú entiendes el plan de Dios cuando miras para atrás, porque en el momento no lo ves, pero Dios siempre está a cargo de nosotros y dice, oigan, ustedes ven que las aves no trabajan y tienen alimento, ¿no son ustedes más que ellas? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan si su padre sabe lo que necesitan justo antes de que se lo pidan? Entonces, es muy importante que sepas que Dios no responde si oramos fuera de su voluntad, porque eso que le estás pidiendo no es para ti. Y está bien, y tenemos que darle gracias a Dios y decir, Señor, gracias, porque yo sé que tú tienes un plan mejor que el mío. Entonces, en segundo lugar, Dios no responde cuando oramos fuera de su voluntad, así que tranquilas. En tercer lugar, Dios no responde cuando oramos por peticiones equivocadas. Y les voy a explicar. A veces estamos tan enfocadas en resolver algo, en que salga bien eso específico, que nos olvidamos de orar por sabiduría para entender los propósitos de Dios. Santiago 1, del 2 al 4 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Dios no ha prometido, mujeres, resolver todas nuestras dificultades. Jamás nos prometió eso, pero Él prometió estar con nosotras siempre, siempre y para siempre. Si oramos por peticiones equivocadas, por ejemplo, puede que en lugar, como el ejemplo que te ponía en el primer punto, en lugar de pedirle al Señor, muéstrale a mi esposo que está equivocado, tú deberías pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría para ser la esposa que tú quieres que sea. Y sin duda alguna Él responderá, porque Él siempre responde si oramos de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Dios, sí o sí, es que tú seas cada día más como Cristo, que seas una mejor esposa, que tu primer ministerio sea tu matrimonio. El Señor obviamente va a responder si le pedimos, le pedimos en oración cosas correctas. ¿Cómo sé, Laura, que le estoy pidiendo algo correcto? Tienes que conocer la Biblia. Un hombre en la Biblia oró por sabiduría. Dios le dijo, pídame lo que quieras, y él dice, dame sabiduría.
pudo pedir dinero, pudo pedir salud, él pudo pedir, no sé, vivir hasta tal época, vivir tantos años, una casa, un carro. Y él le dijo al Señor, dame sabiduría, porque la sabiduría nos mantiene cerca de Dios siempre. Yo le puedo pedir al Señor, Señor, ayúdame a que Pepita se vaya a un mejor trabajo porque no me la aguanto. Y el Señor dice, bueno, ¿no te parece que una petición correcta sería, ayúdame a tener más paciencia para las personas que me resultan difíciles? Porque el propósito y la voluntad de Dios te voy a contar cuál es. La voluntad de Dios no es que seas feliz. La voluntad de Dios no es que seas próspera. La voluntad de Dios no es que tengas una super casa. No, esa no es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios es que seas cada día más como Cristo. Y eso es todo. Si eres una persona, una mujer de fe, una mujer cristiana, el Señor está más interesado en tu corazón que en las cosas materiales que pueda darte. Él sabe que tienes que comer y te va a proveer para comer. Él sabe que necesitas un techo y te va a proveer de un techo. Pero el Señor está más interesado en tu corazón que resolver tus asuntos de este mundo. Él está más interesado en desarrollar paciencia en ti que en ayudarte simplemente a darle un trabajo diferente a esa persona. Entonces, Dios no responde si oras por algo equivocado. Lee la Biblia y pídele al Señor, Señor, dame la actitud de esta persona que creyó en ti aún en medio de dificultades. Señor, ayúdame a confiar en ti como creyó David en ti, como creyó José en ti y como todas las personas, mujeres de la Biblia, como creyeron en ti aún sin ver, como creyeron en ti a pesar de la edad que tenían, como creyeron en ti porque les diste una palabra y se aferraron a eso. Bueno, pídele al Señor cosas correctas alineadas a su palabra. Entonces vamos 3. Primero, Dios no responde cuando oramos con propósitos egoístas. Segundo, Dios no responde cuando oramos fuera de su voluntad. Tercero, Dios no responde cuando oramos por peticiones equivocadas. Y número 4, ojo a esta, Dios no responde cuando oramos con arrogancia. Miren esto, el orgullo y las oraciones atendidas por Dios no son compatibles. Ir a Dios con orgullo no es compatible con una oración contestada. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El salmista también dijo, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Si tus oraciones están centradas en ti, sin duda Dios no te va a responder. Pero si confiesas tu orgullo, puedes estar segura de su perdón y de que Él atenderá tus oraciones. Y les quiero contar algo muy personal, que seguramente va a edificarlas un montón. Miren, yo no sé por qué la gente piensa que si tienes un podcast donde enseñas a otras mujeres a acercarse al Señor, entonces tú eres perfecta. No, amigas, nosotras, las mujeres, ninguna es perfecta. Nosotras como cristianas no somos perfectas. Anoche estaba hablando con mi esposo de a los cristianos nos dan palo en todas partes porque dicen, uy, dizque cristiano, ¿no? Y dizque cristiano respondiendo así, no dice que usted es cristiano. De eso le sirve ir a la iglesia cada domingo. Nosotras fallamos y nos duele un montón. Sabemos que la iglesia es un lugar de gente enferma y pecadora, pero gente que reconoce que necesita un Salvador, gente que reconoce que peca. No somos de las personas que dicen, yo soy buena, yo no necesito ir a una iglesia porque yo soy muy buena persona. Soy una gran persona, yo ayudo a los necesitados, doy ofrendas, en Navidad reparto chocolate a las personas de la calle. Yo trato de no mentir, bueno, digo mentiras blancas o mentiras piadosas, como les llaman. Yo soy una gran persona, no. El cristiano sabe que no es una buena persona, que los seres humanos todos somos pecadores. El cristiano sabe que todos fallamos, el cristiano sabe que nos equivocamos y el cristiano sabe que necesita un Salvador para acercarse a Dios.
El cristiano sabe que necesita a alguien perfecto para poder acercarse a un Dios perfecto y sabe que no es perfecto, que en sus fuerzas no se puede acercar al Señor, que en su capacidad no se puede acercar al Señor, que no hay perfección en Él. Entonces, nos duele el pecado, pero fallamos y vamos a seguir pecando toda nuestra vida. ¿Qué pasa? Que tal vez no pecamos como antes, no tenemos los mismos pecados que teníamos antes, pero siempre va a haber otro pecado nuevo. Y la gente es como, ay, ¿cómo así? ¿Pecado? Pecado es decir una verdad a medias. Pecado es desear a otra persona en tu mente, codiciar a la mujer o el hombre de otra persona, pareja de otra persona. Solo codiciarlo, no es como besarlo, acostarse con él. No, la palabra del Señor dice que solo pensar en otra persona ya te hace adúltero. Mentir es pecado. No necesariamente el pecado tiene que ser el adulterio y todas las cosas, matar. No, pecado también es, por ejemplo, saber lo que se debe hacer y no hacerlo. ¿Sabes que eso es pecado? Finalmente el pecado es no dar en el blanco, es saber lo que tienes que hacer y no hacerlo. La pereza es pecado. Todos los cristianos somos pecadores y sabemos que lo somos y sabemos que necesitamos a Cristo. Y lo personal que te quiero contar es, todas las personas tenemos luchas y les quiero decir que una que yo tengo es que cuando me enojo mucho y bueno, no van a pensar que tiro cosas y entonces me enloquezco, no, pero me cuesta mucho pasar la página de la ofensa y es una publicación que hice en mi Instagram hace un tiempo. Me cuesta mucho perdonar cuando mi esposo hace alguna cosa que a mí me enoja, a mí me cuesta perdonarlo y ¿saben qué? Me he acercado al Señor a decirle, Señor, cambia mi corazón, ayúdame a ver las cosas como tú las ves, ayúdame a poner mis ojos en las cosas de arriba, ayúdame que me importe lo que de verdad importa, la salvación de mi esposo, su relación con el Señor, el amor que le pueda mostrar a Él a través de mis acciones. Ayúdame a ser la mujer de Proverbios 31. Y Dios ha contestado esas oraciones. De repente ahora me siento más en calma. De repente ya no estoy tan a la defensiva. De repente ya no me siento como tan víctima de todo y entiendo que no todo se trata de mí. Y quiero aclarar, mi esposo es un gran ser humano, tenemos una relación preciosa, trabajada con el Señor, porque todas las parejas, los dos tienen historias, tienen un pasado, cosas por sanar, mentiras que el mundo les dijo, formas de solucionar las cosas y pecado encima. Pero el Señor nos ha ayudado desde el noviazgo hasta ahora que llevamos 1 año de casados, casi 3 años juntos, nos ha enseñado a dialogar, nos ha enseñado a amarnos como el Señor dice que nos debemos amar, con un amor que sacrifica su punto de vista para entender al otro, con un amor sacrificial, un amor que cede, un amor que perdona, un amor que cubre multitud de faltas. Entonces, puedes tener un matrimonio maravilloso, pero las discusiones van a llegar y tu carácter va a salir. Pero tienes que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a no pensar que todo es contra mí o no pensar que todo se trata de mí. Les pongo un ejemplo muy bobo, porque antes me sentía muy mal y no sé cómo decir, como me enojaba, pero era como simplemente yo me quiero quedar callada. Cuando estoy enojada no quiero hablar. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces él me hablaba más seco, ¿sabes? Como que yo le preguntaba cualquier cosa y me hablaba como monosilábico. Sí, no, tal cosa. Y yo, ay, eso me dolía un montón. Entonces yo simplemente me aislaba un poco, me alejaba un poco de él. Y él empezaba como, ¿qué te pasa? Y yo, estoy enojada. ¿Por qué? Porque me hablaste mal. Entonces él me explicaba, perdóname, estaba distraído, estaba concentrado, estaba pronto estresado, no tiene nada que ver contigo, yo no me voy a volver a desquitar contigo, voy a tratar como de separar las cosas entre el trabajo y mi relación contigo. Esa fue su parte donde él quiso ceder y mi parte de ceder fue, yo voy a trabajar en pensar que no es personal
Voy a trabajar en respetar que estás ocupado y de verdad pensar lo bueno, como dice la palabra del Señor. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo que sea digno de alabanza, todo eso voy a pensar. Voy a pensar en lo bueno de ti, voy a pensar, está ocupado, voy a pensar, no se dio cuenta. Voy a pensar, ahorita le digo que porque está tan serio en modo de chiste. Voy a pensar en todo lo bueno, pero no voy a volver a pensar que me estás hablando feo, no voy a volver a pensar que me estás hablando brusco, no voy a volver a pensar que es contra mí. Entonces los dos dimos de nuestra parte y oramos al Señor, Señor, ayúdanos a ver lo que el otro ve y lo que el otro necesita y lo que el otro siente, porque el amor es eso. Entonces, en esta reflexión que les hago aquí al final es, alineen su corazón con la palabra del Señor. Lean la palabra del Señor y pídanle a Dios, Señor, dame un corazón que piense en todo lo bueno. Y el Señor va a responder. Se los aseguro que va a responder. De repente ustedes, es que el Señor ya nos dio las herramientas para lidiar con cosas de este mundo, con el pecado. Entonces nos va a ayudar a pensar más en el otro, a ser menos egoístas, y el Señor se complace en responder ese tipo de oraciones. Revisen sus oraciones. Laura, es que llevo muchos años pidiéndole al Señor lo mismo y no me lo da y no me lo da. Bueno, le has dado las gracias al Señor por no darte eso. Es que el otro día una mujer me escribió, llevo muchos años pidiéndole un hijo y no me lo da. Y yo digo, bueno, y le has dado gracias al Señor por no dártelo. Pero ¿cómo le va a dar gracias? Bueno, tienes que llegar al Señor con un corazón agradecido, porque Él es Dios y es soberano, y si su voluntad es que no tengas hijos, pídele una actitud humilde para decirle gracias, Señor, porque no es mi voluntad sino la tuya. Si Cristo lo hizo y antes de entregarse dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Era Cristo diciéndole, yo no quisiera vivir esto, pero yo decido respetar tu voluntad, Señor, y que se haga lo que tú digas, así yo tenga que sufrir por eso. Pero hay una gloria mayor, hay una gloria mucho mejor después de algo así. Eso es poner la mirada en Cristo. Eso es poner la mirada en las cosas de arriba. Señor, yo no entiendo. Yo quisiera tanto eso y tú lo sabes. Yo quisiera mucho que pasara esto y tú lo sabes, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Les dejo esta reflexión. Compartan este podcast con una amiga que lo necesite, con alguien que lo necesite, con alguien que ustedes sepan que lleva orando mucho tiempo por algo y no se da, con alguien que ha perdido la fe, y repítanlo las veces que sea necesario para que ustedes se recuerden a sí mismos. Como decía el salmista, alaba alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es él mismo diciéndose, vamos a alabar al Señor y no me voy a olvidar de lo que ha hecho. Entonces, bueno, ahí les dejo, espero que sea de muchísima ayuda y que pueda acercarlas más al Señor. Almas libres. Nos escuchamos en un próximo episodio Y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite.